Vamos a seguir hablando justamente de este plan de reforzamiento anunciado el día de ayer por el Ministerio del Interior, ahí en este comité policial en Pedro Aguirre Cerda, liderado por el subsecretario de la cartera. Vamos a conversar con el director ejecutivo de Paz Ciudadana, Daniel Johnson. Daniel, un placer, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, muchas gracias por invitarme. A ver, ¿son novedades, son anuncios, se retoman puntos con respecto al reforzamiento policial? ¿Cómo lo has visto? Porque esto también, lo decía ayer la ministra Esquiasiches, la reactivación del Escuadrón Centauro, que vamos a estar comentando un poquito de qué se trata, porque muchas veces son conceptos o operativos que la ciudadanía no conoce in situ, digamos. Obviamente lo importante es verlo en acción. Tiene que ver también con la redistribución de funcionarios policiales a principios de año, el tema de seguridad que se ha tomado la pauta, lamentablemente por hechos fatales, pero están los temas ahí en la mesa. Así es. A ver, primero lo que tenemos que tener claro es cuál es el objetivo de todas estas medidas. Si no dejamos claro el objetivo, nunca vamos a poder evaluar correctamente si estas medidas han sido o no han sido exitosas en un tiempo más. Entonces, estamos viendo una mezcla de cosas. Estamos sintiendo que la ciudadanía tiene una percepción de temor alta ahora, y eso en las encuestas se está viendo muy de manifiesto. Estamos en los niveles de temor más altos de los últimos 20 años en que nosotros llevamos midiendo el nivel de temor de la ciudadanía. En segundo lugar, estamos teniendo una cantidad no alta de delitos. No estamos teniendo una cantidad muy alta, pero estamos teniendo delitos muy graves. Delitos más violentos, más homicidios. Y hemos visto esta terrible noticia de la muerte de un carabinero en el ejercicio de sus funciones, que es otro problema que está más bien vinculado al crimen organizado, porque era una organización delictual la que estaba detrás de esa tenencia de armas y de ese delito finalmente. Sí, ¿por qué se puede determinar a priori de qué es crimen organizado lo que sucedió con el Cabo Florido? Normalmente, porque tenemos algunos antecedentes de que la investigación que estaba llevando adelante este carabinero era porque sabía que en ese lugar se concertaban otro tipo de delitos. Entonces, esa concertación de delitos es lo que determina que sea un crimen organizado. Entonces, entendiendo esta figura de que tenemos temor, tenemos delitos violentos más dañinos y tenemos crimen organizado, tenemos que identificar cuáles son las medidas más pertinentes para hacernos cargo de esas situaciones. Todos quisiéramos tener un carabinero en nuestra cuadra. Es algo que nos sentimos protegidos. A pesar de que se habla del desprestigio policial, que bueno, algunos indicadores lo muestran también, a pesar de eso... Que de hecho ha ido cambiando un poco las encuestas, que es la percepción ciudadana. Efectivamente. Sí. Nosotros todos nos sentimos más protegidos y por lo tanto es una percepción ciudadana muy sentida el tener más policías en el territorio. Sin embargo, el Escuadrón Centauro y también el aumento de 700 policías que vimos, de Carabineros en particular, que vimos hace unos días atrás, tienen que enfocarse en cuál es el impacto que quieren lograr. Si queremos disminuir el temor, sí. Solo la presencia policial y ver carabineros nos va a ayudar en eso. Digamos que hasta el anuncio ayuda. El anuncio ayuda, pero en la percepción. En la percepción de seguridad, que es muy importante también, no hay que desconocerlo. Sí, el temor genera casi tanto daño como el delito mismo. Si queremos disminuir delito, no es lo que necesitamos solo un aumento en cantidad de policías, sino lo que necesitamos es un patrullaje en los lugares donde se concentra la mayor cantidad de delitos. Y eso es súper específico y se hace con unos ciertos tiempos, circulando a una velocidad de peatón, no sirve un radio patrulla circulando, tiene que ser caminable, etc. Se tienen determinados ya los puntos calientes, digamos. Los hotspots, exactamente. Y si queremos evitar muertes de carabineros y crimen organizado, y lo que está pasando con los portonazos, por ejemplo, las encerronas, donde los vehículos ya no están apareciendo, y por lo tanto eso está vinculado a bandas delictuales que son capaces de reducir vehículos, o las armas, que estamos viendo que hay un tráfico de armas que están ingresando por la frontera, eso es crimen organizado. Y eso es la única manera de perseguirlo de manera efectiva, es con una mejor persecución, o sea, fiscalías mejor preparadas, con jurisprudencia a nivel nacional, etc. O sea, son tres focos distintos y hay que ver la medida cuál es el de ellos que quiere cumplir. Me quiero detener un segundo en crimen organizado. De hecho, ya se dio la primera sesión inaugural de este Consejo contra el Crimen Organizado. Expliquemos un poquito, Daniel, en tu experiencia también de qué se trata y si cumple o no con el objetivo o podría cumplir con el objetivo con el cual se determina. Muchos dirían, bueno, una mesa más de conversación, de diagnóstico, pero finalmente se bajan a medidas concretas que tengan efecto. Eso es lo que esperamos. A ver, un consejo no es que vaya a hacer la investigación del crimen organizado en ese consejo, no van a tener nunca la capacidad. El problema de hecho que tenemos con las investigaciones de crimen organizado es que en Chile las causas que manejan los fiscales son demasiadas. Entran muchas causas a la Fiscalía y los fiscales tienen altos de causas, calculamos en promedio, si no recuerdo mal, eran 40 causas por cada fiscal en simultáneo. Entonces llegar a buenos resultados con ese nivel de volumen es imposible y por lo tanto tenemos que separar cuáles delitos están causando más daño
y cuáles no, para que le dediquen mayor tiempo a eso. Entonces uno esperaría que en un consejo de este tipo se tomen decisiones como esa. Tenemos que llegar a acuerdos país en que se determine que vamos a dedicar mayor cantidad de fiscales a reducir el crimen organizado para llegar a investigaciones más profundas. Esto es finalmente desbaratar bandas. Es desbaratar bandas. No se trata de eliminar, identificar el que está vendiendo un papelillo en la esquina o identificar el que se robó una bicicleta en la otra. No, sino que tenemos que, lamentablemente, por un tiempo, liberar recursos de ese tipo de investigación que es más de menor daño a la ciudadanía para enfocarnos con más tiempo en investigaciones que van a ser más largas, pero que el impacto va a ser mucho mayor porque vamos a lograr desarticular bandas que están operando. Claro, finalmente yo no detengo a un vendedor de drogas, sino que puedo detener o terminar con la venta de 20, digamos. Así es. Que finalmente es cortando la cabeza a la serpiente, como se diría. Porque los eslabones más débiles de la cadena, los últimos, son los más reemplazables. Entonces es muy fácil, se eliminan, aunque los elimino a todos en un minuto. Si no elimino la estructura delictual que está arriba, los cabecillas de esta banda que están organizados, que abastecen de la droga, que trafican las armas, etcétera, si no desarticulo esa cabecilla, estos de abajo siempre van a ser reemplazables. Ahora, acá hay un tema, tú decías, vamos a tener que de alguna manera hacernos la idea de destinar o redestinar recursos de investigación para hechos concretos del día a día, para justamente ir a un objetivo más ambicioso y que sea un golpe profundo, digamos, al crimen organizado. Ahora, ¿se puede desatender ese primer punto, el del día a día? Ahí está la dificultad también, porque desde la percepción ciudadana justamente el asalto o el portonazo, la encerrona, la venta de droga en la esquina de la casa es un tema que le preocupa y que no puede, digamos, dar carta blanca, digamos, a la investigación durante semanas o meses, digamos. No, es bien complejo porque las dos finalmente son importantes. Evidentemente, las dos son importantes, pero no es una facultad que no existe hoy día y no es algo que no se está haciendo hoy día. Los fiscales hoy día, al final, cuando tienen que investigar todas estas causas, al final no es que tengan mucho éxito en las causas menores. Lo que están haciendo es tratar de llevar en paralelo muchas investigaciones, el tratar de hacer diligencias y el tratar de cerrarlas en los tiempos que están definidos que tienen que cerrar. Y porque les piden resultados también. Les piden resultados en tiempo, no les piden resultados en calidad. En descubrir quién es el que está cometiendo el delito, sí, y en llevarlo a un juicio. Entonces se puede hacer, pero ¿cómo hay que hacerlo? Justamente es la ineficiencia que tenemos hoy día en el sistema, es llevarlo a un mejor nivel de eficiencia, a pesar de que pues, eso puede tener como percepción que vamos a desatender ciertas causas, porque no es así, porque esas causas, aunque están teniendo diligencias, hoy día no se están esclareciendo. Entonces no hay un costo. Es capacidad de gestión del sistema de seguridad y justicia en Chile. Esto pasa en Carabineros, pasa en la Fiscalía, pasa a nivel de gobierno también y es ahí donde tenemos que centrar el esfuerzo. Hay otro diagnóstico, creo que uno de los más transversales, Daniel, con respecto al tema seguridad e inseguridad y lo que estamos comentando. Falta inteligencia. Eso lo he escuchado en gobiernos de derecha, en gobiernos de izquierda. Y es una cosa histórica. Ahora muchos dicen, bueno, si el diagnóstico está tan claro, ¿qué pasa? Porque falta esta inteligencia. ¿Cómo se analiza? Insisto, dentro de la complejidad, porque no es llegar y decir, el diagnóstico está claro, entonces se cambia un día para otro. No, hay temas bien estructurales acá. Efectivamente. La capacidad, primero, la inteligencia se da de distintas formas. Capacidades de personas que estén preparadas para hacer investigaciones, evidentemente. Los fiscales en general también preparados para investigar, pero tienen pocos analistas que estén generando información de calidad permanentemente. Entonces ahí falta inteligencia, sí, faltan analistas preparados en temas delictuales. Muchas veces las investigaciones, se atrasan, se demoran mucho o caen finalmente por el elemento probatorio cuando se lleva un juicio. Efectivamente, muchas causas caen por eso. Entonces necesitamos mejorar la calidad y para eso necesitamos mejorar la calidad de la prueba y para eso necesitamos mejorar la calidad de la investigación y para eso tenemos que tener personas preparadas con protocolos claramente establecidos que permitan recopilar pruebas suficientemente robustas para llevar a juicio. Entonces, en ese ámbito sí, ese es un primer nivel de la inteligencia. Pero hay un segundo nivel, que quizás más importante que el otro, que es la capacidad de coordinación interinstitucional. Hoy día las funciones que realiza Carabineros muchas veces reclama las policías en general porque dicen yo detuve a la persona, la dejé en la puerta de la fiscalía, pero el fiscal después en el resto de la investigación no fue suficientemente robusto o el juez al final dictaminó muy laxamente y no dejó a la persona privada de libertad. O el procedimiento de detención no se ajustó a derecho. De vuelta finalmente, el juez dice eso, claro, dice yo lo tuve que dejar libre porque el procedimiento no fue efectuado de manera correcta, entonces claro, Carabineros lo dejó en la puerta, pero no pude, y todas son verdad.
Todos esos antecedentes son verdad. Pero cuando uno se queda en la vereda del frente criticando el paso siguiente y no se hace parte de un sistema en que en conjunto tengamos misiones y objetivos conjuntos, de que no existan más delitos y se mida en función de eso, en función de la disminución de los delitos, a partir de las detenciones, a partir de condenas efectivas, y todos co-colaboren en eso, es muy difícil conseguir la inteligencia que necesitamos. O sea, es un primer nivel de capacidades personales, pero también es un segundo nivel de coordinación, de que el sistema sea inteligente en la manera de estar organizado y sobre todo que genere los incentivos para que las instituciones colaboren. Hoy día PDI y Carabineros lamentablemente en muchos casos compiten en vez de colaborar. Lo mismo pasa incluso en las fiscalías regionales. De hecho, tú lo conversamos varias veces en esta mesa de análisis, diagnóstico y de solución y recomendaciones para la reforma a las policías. No solamente Carabineros, se hablaba justamente de dividir la capacidad preventiva de patrullaje para Carabineros y la investigativa para la Policía de Investigaciones. Eso finalmente uno entiende quedó guardar una carpeta, digamos. Era mucho más complejo hacer que simplemente dejar la prevención en un lado y la investigación en el otro. Yo lo estoy simplificando. Así se entendió, no si estoy totalmente de acuerdo. Eso fue lo que se entendió. Sí. Pero claro, yo creo que en esa percepción después, al analizarlo más en detalle de cómo debería implementarse, evidentemente se ven dificultades. Los fiscales necesitan la capacidad de Carabineros en la investigación, porque Carabineros son 6 veces más que las policías de investigaciones que tenemos, entonces se necesita y por lo tanto no es tan simple hacer esa división. Pero sí va en el camino correcto en que se determinen funciones clara en evitar los traslapes para evitar esta competencia y generar mayor colaboración, pero lo principal aquí es que entiendan todos que son parte de un sistema y los incentivos estén generados no en función de su función exclusivamente, sino de que reduzcamos la situación de inseguridad de la familia, el nivel de violencia que tenemos, los delitos que están ocurriendo en el territorio. Daniel, el diagnóstico también del gobierno apunta a que la cantidad y también qué tipo de armas están en las calles está completamente desbordado. Y uno de los puntos, porque aquí ha habido mucha crítica de que esto va a ser una medida de que no va a solucionar el problema, el gobierno ha dicho es una de tantas medidas, es justamente presentar eventualmente un proyecto de ley para prohibir la tenencia total de armas. Es decir, aquellos que tienen registradas, que han pasado por los procesos, no poder portar armas. Más que portar, para tener armas, la tenencia, porque el porte está prohibido y el movimiento también, salvo excepción, evidentemente. ¿Cuál estuvieras al respecto y también de la Fundación? Varias cosas. Primero, nosotros como Fundación hemos sido siempre claros en no recomendar el uso de armas para protegernos de los delitos, por varias razones. La principal de todas es que no es preventivo. O sea, un arma me va a servir en la vivienda cuando tenga que repeler un ataque, pero hay otras medidas que evitan que ese ataque se produzca, como mejorar la iluminación de las casas, poner protecciones, chapas de mejor calidad, el dejar transparente las rejas y no rejas opacas en que el delincuente entre y ya quede protegido, sino que lo vean desde el exterior, alarmas comunitarias. Hay muchas otras medidas que yo las pondría en mucho primer lugar como efectividad para evitar ser víctima de delito. Déjame detenerme un punto, qué interesante eso, porque uno pensaría que al dejar totalmente poco visible el interior de la casa es una medida de seguridad, es todo lo contrario. Es todo lo contrario. La vigilancia natural es la principal herramienta para prevenir ser víctima de delito. Sí, no. Entonces, eso es lo primero. Nos sirven para prevenir. Entonces ya uno no pone un letrero en la puerta como los ponen alguna alarma. En el fondo uno pone un letrero diciendo en esta casa hay un arma. No, por supuesto no podría hacerlo. Entonces no evita que entre un delincuente. En segundo lugar, la mayor cantidad de delitos ocurren en la vía pública. Más del 80% de los delitos ocurren en la vía pública. Y yo, como tú muy bien decías, no puedo portar el arma. Yo el arma la puedo tener en mi casa. Sí. Entonces tampoco me va a ayudar para prevenir los delitos que están siendo más dañinos hoy día, que son los portonazos, las encerronas, los robos con violencia que ocurren en la vía pública. Más que el robo en lugar habitado, que efectivamente está, digamos. Está, pero el robo en lugar habitado, en la mayoría de los casos ocurre cuando la vivienda está deshabitada. O sea, es lugar habitado porque la vivienda es para habitarla, pero no significa que había moradores en esa casa. En la mayoría de los casos de robo en lugar habitado son sin moradores en la casa. Y por lo tanto tampoco me va a servir, porque solo me serviría en el caso en que entren en mi casa cuando yo estoy presente en ella. Y ni hablar de los riesgos y las consecuencias que han tenido países que han aumentado la cantidad de armas que tienen en suicidios, en homicidios de policías, etc. O sea, eso evidentemente es dañino. Entendiendo eso, que entonces no es recomendable las armas, evidentemente la medida de evitar las armas en manos de civiles limitaría solo los delitos que están ocurriendo con armas que provienen de armas legalmente inscritas. Y no de la mayoría, pero de muchas otras armas que están ingresando al negocio delictual que provienen de otras fuentes. Déjame detenerme ahí con los datos que ustedes tienen, que yo sé que son muy, muy buenos de calidad, porque también está dentro de la discusión. Cuando los críticos a este proyecto o futuro proyecto de tenencia total de armas dicen, bueno, pero si al final las armas de las casas, las que se roban en un asalto o en un robo,
son las menos. Aquí hay que apuntar a cómo puede ser que lleguen armas de afuera o armas también de grueso calibre o armas de guerra. ¿Cuáles son los datos que tienen ahí para Aquí ir identificando? La única muestra que tenemos con respecto a eso son los decomisos. Ya. Porque es la única forma de saber, Sí, claro. los decomisos no te dan una certeza de qué cantidad de armas están operando en el mercado ilegal, pero sí te permite ver qué proporciones de armas, de dónde provienen las armas que están operando en ese mercado ilegal. En los porcentajes de los decomisos siguen siendo importantes las armas que provienen de robos, armas inscritas legalmente, ni siquiera de robo, armas inscritas legalmente que muchas veces desaparecen. De hecho, de las más de 800.000 armas que tenemos inscritas, hay 250.000 armas que no sabemos dónde están. 250.000 de 800.000 que De están 800.000 inscritas. que están inscritas, 250.000 que no sabemos dónde están. Porque o fueron declaradas robadas, y el mayor volumen de esas es porque el tenedor original murió y nunca se supo quién heredó esa arma y dónde quedó. También por robo y también por declaraciones de pérdida del arma. Entonces, hay un porcentaje importante y de esa, evidentemente, hay una cantidad que va al mercado ilegal, a las bandas delictuales también. Pero en segundo lugar, estamos viendo cada vez con más frecuencia armas que ingresan al país ilegalmente, pero que son fabricadas formalmente. Armas incluso de calibres que no están permitidos en manos de civiles en Chile y armas automáticas. Y eso lo estamos viendo como una fuente de ingreso y, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es fortalecer las fronteras para que eviten ese ingreso de armas. Y se pueden hacer cosas en aduanas para mejorar ese desempeño, pero hay que dar recursos para hacerlo. En tercer lugar, armas de fogueo transformadas. Están aumentando y por lo tanto el control de las armas de fogueo... Esto fue hace un par de años, y ha ido evolucionando, porque antiguamente yo recuerdo se hablaba de las hechizas. Las hechizas evolucionan a armas de fogueo modificadas para hacer armas de fuego. ¿Y por qué las hechizas empiezan a desaparecer? Porque hay acceso a una mejor alternativa. Claro, las hechizas aparecen cuando no tienen acceso a armas robadas o armas transformadas o armas ingresadas ilegalmente. Qué interesante eso, hechizo, armas de fogueo y luego llegamos allá al punto de armas formalmente prefabricadas pero importadas ilegalmente, o sea, entradas ilegalmente. Entonces, evidentemente la medida tendría un impacto en las armas que están pasando de manos de tenedores legales a delincuentes, pero no es todo el problema. Como medida sola no funcionaría. No funcionaría. Y la implementación es compleja, evidentemente, porque no tenemos en Chile la capacidad de controlar las armas que están inscritas. Hay que pensar que, si no me equivoco, el número es alrededor de 30.000, 40.000 armas que son capaces de fiscalizar Carabineros de Chile año a año. Si tenemos 800.000 armas inscritas y estamos fiscalizando 30.000, al final necesitamos más de 20 años para dar la vuelta completa a todas las armas que están inscritas para poder fiscalizarlas. Ahora hay un número que va creciendo también. Además va creciendo. Entonces, si queremos, y además estamos destinando recursos de un carabinero que puede estar previniendo delitos en la calle, lo estamos destinando a tener que ir a controlar las armas. Entonces también hay que mirar el sistema completo para implementar medidas que tengan impacto real en la disminución. Ahora, yo lo he escuchado y lo he conversado muchísimo también contigo, de hecho, cuando se hace, no quiero hablar de trazabilidad, pero sí el monitoreo de las armas, pero más que la arma en sí, de la munición, el ADN balístico, por ejemplo. Sí. Eso es un tema que también está bien presente. ¿Podría aportar a este como una solución? O sea, hoy día hay un control de las armas, pero no hay un control de las municiones. Es que ese es el punto, y finalmente necesitas municiones. Efectivamente. Y permitiría ayudar, pero de nuevo, esto permitiría una trazabilidad de las personas que compran municiones legalmente. Claro. Si siguen existiendo fuentes de abastecimiento de municiones que son ilegales, esas fuentes no van a ser trazables. Entonces no bastaría por sí sola la medida en lo legal, sino que tenemos que implementar las restricciones en las aduanas para que dejen de ingresar municiones al país. Incluso hemos visto municiones que es para las armas de fogueo que se fabrican, que quedan de un calibre que no es tradicional, pero que tienen unas vainillas que son las con las que se disparan, que hay en Chile capacidad de transformar esas vainillas en que no están hechas para disparar tiros en balas que disparan. Entonces, hay que mirar el problema más completo, no solamente sería una medida deseable, pero no sería suficiente. Daniel Johnson, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. Muy buen día, que estés bien. Igualmente.